Es muy posible que ya hayas oído hablar sobre el espíritu de Jezabel al menos una vez en la vida. Pero la gran mayoría de las personas cree que está vinculado únicamente a los pecados de la prostitución y la perversión. Pero en realidad no es solo eso. El espíritu de Jezabel posee muchas características que impiden el crecimiento de la iglesia y alejan al pueblo de la presencia de Dios. Y te debes estar preguntando, pero pastor, ¿quién fue Jezabel? Jezabel es considerada la peor mujer de todo el Antiguo Testamento. Estuvo casada con el rey Acab y trajo a Israel prácticas paganas que desagradaron mucho a Dios. Fue una reina muy mala que promovió la idolatría y mató a muchos profetas, además de convencer a su esposo para adorar a otro Dios que no fuera el Señor. Sostenía a 850 profetas de los dioses Baal y Aser. Estos profetas realizaban rituales detestables, provocando la ira de Dios. El mal que habitaba en el corazón de Jezabel era tan grande, tan fuerte, que incluso Elías, uno de los mayores y más importantes profetas ya levantados por Dios, huyó con miedo de las amenazas de aquella mujer y llegó a pedir que el Señor le quitara la vida. En el libro de Primeros Reyes, capítulo 19, está escrito: Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. En Berseba de Judá dejó a su siervo y entró en el desierto. Caminando un día, llegó a un arbusto, se sentó debajo de él y oró pidiendo la muerte. «Ya he tenido suficiente, Señor», dijo, «quita mi vida, no soy mejor que mis antepasados». Pero Jezabel fue castigada. Dios llenó a Elías de coraje y entonces volvió y profetizó que aquella mujer tendría una muerte sangrienta y que los perros comerían su cadáver. Y fue exactamente eso lo que sucedió. La Biblia cuenta que un hombre llamado Jehú mató al hijo de Jezabel y por eso ella lo desafió. Entonces Jehú envió a algunos hombres para matarla, invadieron el palacio y arrojaron a Jezabel por la ventana. Jehú entonces atropelló a aquella mujer con caballos. Cuando fueron a enterrarla, solo encontraron su cráneo, sus pies y sus manos, pues los perros habían comido todo lo demás. Las actitudes de Jezabel contra el pueblo de Dios fueron tan destructivas que su nombre fue adoptado por un espíritu maligno muy poderoso que tiene el único objetivo de destruir la autoridad de Dios. Y su objetivo favorito es la iglesia. Desafortunadamente, en casi todas las unidades cristianas existe una Jezabel que engaña a las personas e impide su crecimiento espiritual. Y Dios quiere usarnos para derrotar a ese espíritu maligno para que su pueblo pueda ser bendecido. Pero, ¿cómo descubrir si el espíritu de Jezabel habita en nuestro medio? Existen algunas características que pueden indicar si hay una Jezabel en su iglesia. Y la primera de ellas es la prostitución. En el libro de Reyes, capítulo 9, cuenta que Jezabel era una mujer vanidosa y acostumbrada a conquistar sus intereses a través de la seducción. En la Biblia, el término prostitución tiene el significado de infidelidad, tanto conyugal como espiritual. Cuando una persona no es fiel a Dios, está prostituyéndose, pues Jesús dijo que nadie puede servir a dos señores. Y Jezabel practicaba tanto la prostitución sexual, traicionando a su esposo, como la hechicería, traicionando al Dios de Israel. El espíritu de Jezabel entra en las iglesias a través de personas que no están viviendo una vida de santidad. Por eso, los pastores y otros líderes deben tener cuidado con quién ponen delante del altar para ministrar. Sé que todos nosotros somos pecadores falibles, pero la persona que está al frente de algún departamento de la iglesia necesita estar viviendo una vida de santidad. Una persona que está en pecado de fornicación y prostitución, por ejemplo, no está preparada para liderar, pues necesita ser restaurada. Y nosotros debemos hacerlo con amor y mucha paciencia, nunca exponiendo a nadie en público. Además de esta situación, todavía existe la prostitución espiritual. Muchos miembros de iglesias son rebeldes con la comunidad donde congregan.
Personas así saltan de rama en rama, buscando donde haya alguien que les agrade, y cada día buscan una iglesia y un pastor que haga su voluntad. Y cuando no están satisfechos, crean intrigas para que el liderazgo sea perjudicado. La segunda característica del espíritu de Jezabel es la idolatría. La Biblia cuenta que Jezabel practicaba culto a ídolos y tenía un ejército de profetas de más de 850 hombres sostenidos por ella para adorar a dioses extraños. Hoy en día, difícilmente vemos ese tipo de práctica, pero la idolatría va mucho más allá de imágenes de escultura. Idolatría es todo aquello que toma el lugar de Dios en nuestro corazón, pues el Señor debe ser la prioridad en nuestra vida. Por ejemplo, hoy existe un mundo gospel donde personalidades como cantantes y pastores se destacan más por su carisma y talento que por su fe en Jesús. Y es ahí donde el espíritu de Jezabel actúa. Hace que las personas adoren más a la celebridad gospel que al propio Señor, y eso es algo que Dios detesta. La tercera característica del espíritu de Jezabel es la manipulación. Jezabel era manipuladora, es decir, quería que todo fuera a su manera. Tanto es así que convenció a su esposo para abandonar al Dios de Israel y adorar al Dios Baal. Además, era muy envidiosa. Tanto es así que una vez armó una mentira para matar a un hombre llamado Nabot, solo porque su esposo quería el terreno de él. Entonces, ella se apropió de la vida y la propiedad de un hombre inocente. Una persona manipuladora miente para conseguir lo que desea, traiciona o apuñala a otros por la espalda y se venga de quien no quiere hacer su voluntad. El espíritu de Jezabel entra en muchas iglesias a través de personas que quieren mandar en todo. Algunas de estas personas ya ejercen funciones de autoridad profesionalmente y reflejan eso dentro de la iglesia, creyendo que pueden dar órdenes a los hermanos como si fueran un empleado o subordinado del trabajo. La iglesia no es lugar para maltratar a nadie, sino de demostrar amor y compañerismo. Y si alguien tiene un título de poder en la sociedad, eso queda fuera de la iglesia, donde somos todos hermanos y debemos servir unos a otros en amor, conforme dijo el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 5. Por eso, debemos tener cuidado al colocar a alguien en la lideranza que no trata bien a los hermanos. Por fin, la cuarta característica del espíritu de Jezabel es la persecución. Esta mujer persiguió a los profetas de Dios al punto que muchos tuvieron que esconderse para no ser asesinados. Muchos profetas incluso murieron por causa de Jezabel, y el propio Elías fue amenazado por ella. Uno de los motivos de esta persecución es porque los profetas de la época hablaban la verdad y no lo que Jezabel y su esposo querían oír. De la misma forma, el espíritu de Jezabel puede ser percibido en iglesias donde las personas son perseguidas por los propios hermanos. Esta dinámica de persecución dentro de las comunidades de fe no es algo nuevo, sino que tiene sus raíces en la historia bíblica y continúa manifestándose de diversas formas en la actualidad. Tal como en los tiempos de Jezabel, hoy en día podemos encontrar situaciones en las que individuos o grupos dentro de las iglesias buscan silenciar o marginar a aquellos que, movidos por su fe y convicciones, desafían las prácticas o enseñanzas que se alejan de la esencia del mensaje cristiano. El Nuevo Testamento nos ofrece ejemplos claros de cómo enfrentar estas situaciones, destacando la importancia de la verdad, la fe y el amor. En Efesios capítulo 4, versículo 15, se nos invita a decir la verdad en amor, creciendo en todo hacia aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Este versículo resalta la importancia de mantenernos firmes en nuestras convicciones, pero siempre guiados por el amor, evitando caer en la misma dinámica de persecución y división que el espíritu de Jezabel busca promover. Santiago capítulo 3, versículos 17 y 18, nos recuerda que la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura, luego pacífica, amable, dócil, llena de misericordia y buenos frutos,
imparcial y sincera. La paz sembrada por los que hacen la paz da como resultado una cosecha de justicia.